¿Eras noviera? Jordi, nada. Mira, te voy a platicar. Pero te me desquitaste. No, mano, pero si te cuento los novios que he tenido, ni 10. ¿No 10? Pero mira, te cuento. Yo en Cuba, yo no quise tener, o sea, los 15 años, cuando regresamos a Cuba, yo no quise tener 15 años porque yo era una niñita, yo era muy flaquita. Okay. Yo no había desarrollado, ni siquiera cuando tenía, a mí mi primer periodo llegó a los 16 años. Ok, sí, tarde. Súper tarde. Que eso tiene que ver mucho también con la línea normalmente de tu mamá y de tu hermana. Ojo, y tiene que ver con la alimentación. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. En Cuba se estila mucho hacer fiestas de 15 años, fiestas no, fotos de 15 años, con el cabello larguísimo, porque todas tienen cabello natural, bello, O sea, largo, fotos. O sea, no es fiesta, es como la sesión de son fotos. fotos, nada más, porque la fiesta, pues, ¿a quién le alcanza? Entonces tú reúnes para las fotos, Ok. si es que puedes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y entonces ibas a un lugar donde rentabas vestidos estos así todos elegantes, como de la época que usaban sombreros y sombrillas y tal, ¿no? Entonces las fotos se hacían así. Pero yo cuando vi las fotos de mi hermana, yo decía, mi hermana se ve tan bonita porque mi hermana es bella. Y cuando yo vi las fotos de sus 15 años y yo me veía a mí en el espejo, yo decía, voy a pasar pena tomándome estas fotos de 15 años porque sigo siendo una niña. O sea, ¿con qué voy a llenar el vestido? Se me escurría, Jordi, no había vestido que me quedara. ¿Rellenos no te ponías? No. Usé rellenos, pero ya cuando estaba aquí. Y me usaba calcetas. Yo también usé una vez. De hecho, traigo una. Entonces, me necesito recordar un actor que hacía eso en una novela y yo decía, lo veía así como que, ¿qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¿Y por qué está tan esponjosito? O sea, yo decía, eso es mentira. ¿Quién te va a creer eso? Bueno, el caso es que yo decía, no voy a tomarme fotos de 15 años porque pues no. Y sí, te daba pena que todavía no te habías desarrollado. me daba pena que no había desarrollado y cuando yo llegué aquí, yo no tenía... Yo tuve novio, Jordi, hasta los 18 años. Ok, eso está bien interesante. Pero en paréntesis, ¿eras tan bonita como eres ahora? O sea, eras una cara finita, bonita. Sí, o sea, de chiquita era muy bonita, muy, muy bonita. No, bueno, eso ya es mucho decir porque eres muy guapa. Pero entonces, esa seguridad la tenías. No, o sea, ¿no te dabas cuenta que eras muy bonita? No, Jordi, Ok. a mí todo lo contrario, a mí me daba mucha vergüenza. Ok. Y lo digo, o sea, y lo digo totalmente honesta y con el corazón en la mano, a mí me da vergüenza que la gente se me quede viendo. Ok. A mí me da mucha pena. Ok. Entonces, es algo, yo creo que si no es de mi signo o de mi personalidad, o yo no sé de qué será, pero a mí me han dicho que yo soy cáncer, entonces el cangrejo como que se encierra y como que saca así tantito y dice, mierda, me están viendo. Y se vuelve a meter. ¿Eso es hasta la fecha? Sí. Es difícil ser una actriz tan conocida y al mismo tiempo que te dé pena que te estén viendo. O sea, tú entras a un centro comercial tal y además de por ser famosa te voltean a ver por guapa. Me da pena, me da mucha vergüenza. Ok. Y para ligar es difícil. O sea, si un hombre te está pues, ligando, de repente es como de, uy, chin, me da pena. O sea, no eres aventada para ligar. O sea, llegó una época en mi vida en donde después te voy a contar por qué sí aprendí, pero todo el lapso de mi carrera, de mi infancia, de mi niñez, de mi adolescencia, a mí yo nunca tuve novio. Entonces, cuando yo llegué aquí, me acuerdo una vez que en Cuba las calificaciones siempre eran de 9 y 10. O sea, era 100 y 99, 98. Y llegué aquí y saqué un 8. En música, en química, porque en Cuba no dábamos química, entonces yo no entendía química y pues saqué 8. Y me puse a llorar en clase de canto, de flauta, de música, y la maestra llegó, estaba yo en mi pupitre, la maestra se agachó, y yo tenía las manos así, me acuerdo, y tenía las uñas acá marcadas, y me abrió la mano y me dijo, tranquila, ¿por qué estás llorando? Y entonces yo no podía hablar de lo triste que yo estaba porque yo tenía una beca. Entonces, si yo sacaba 8,
significaba que le iban a quitar la beca a mis papás, ni siquiera a mí, eran mis papás porque mis papás pagaban mi escuela. Entonces, el que yo tuviera una beca al 100%, para mí era un dolor muy grande que me la quitaran. Claro. Y entonces la maestra llegó y me dijo, ¿qué pasó con tu novio? ¿Tuviste algún problema con tu novio? Me acuerdo, Jordi, que yo, o sea, la maestra bien linda, la neta, porque, o sea, me estaba ayudando, pero yo la volteé a ver así como... ¿Cuál novio? Como diciendo, ¿qué? Tengo 13 años, ¿qué chinitos voy a estar pensando en novio? O sea, por mi cabeza no me pasaba, creo que tenía ya 14. O sea, nunca me pasó por la cabeza tener novio, yo era la menos noviera, no me gustaba que la gente me viera, no me gustaba que los chavos me tiraran la onda. Sí, había un chavo que se llamaba Luis en la prepa, que yo le encantaba y tenía novia. Y entonces la novia me tiraba un bullying con sus amigas y me tiraban indirectas, que yo no entendía lo que eran las indirectas, porque una le hablaba a la otra y era para mí. Pero yo no entendía porque en Cuba el doble sentido no se usa. Entonces era como que, ay, sí, ya sé. ¿Y por qué tienes puesto eso? Ay, ¿te ves tan naca? Y yo decía, ¿por qué se están hablando ellas dos? Y yo siento que es para mí. Pero yo lo sentía, pero no lo sabía. Y luego me hacían bullying por mi acento. Eso te iba a hablar. ¿Cómo llegar como una niña cubana a una escuela en México? De traer pues, todo el acento cubano. Sí, era muy complicado. ¿Por qué te molestaban? A mí siempre me ha costado trabajo socializar. Yo no soy una persona muy sociable. Y no es porque sea, como a veces me dicen, es que eres bien mamona, es que eres bien sangrona. No es por eso, es porque simplemente yo lo he intentado, Jordi, pero prefiero estar en mi casa. ¿Eres introvertida? Y entonces yo trataba de socializar con los niños en la prepa y cada vez que lo intentaba hacer, la cagaba. Porque le dije a un niño un día, ven, vamos a fajarnos. Uf. No, me hicieron bullying a morir porque pues fajarnos aquí es como fajar y acá y cachondeo y no sé qué, ¿no? Y en Cuba fajarse es pelear. Y entonces era un bullying tras otro, tras otro, tras otro. ¿Odiaste en algún momento ir a la escuela? Claro. Por favor, no quiero ir. Yo lloraba para no ir. Yo le decía a mis papás que no quería ir. ¿Y en algún momento se relajó la situación? O sea, como dice, ya me siento un poco con menos carga de venir a la escuela. Cambió mucho cuando nos mudamos de escuela, porque esa primera escuela nos estaba ayudando a pagar la César Évora, que fue el que ayudó a mi papá a salir de Cuba. Claro, César Évora también cubano. Y él empezó a ayudar a mis papás para que yo estudiara en esa escuela, que era una escuela... particular. Instituto Francisco Pocenti se llama, y está en el Desierto de los Leones. Sí, lo conozco. Y era una escuela religiosa. Entonces, ahí me hacía mucho bullying y empezó a bajar cuando me cambié a la prepa 8. Después fuiste a una escuela pública. Pública. ¿Cómo crees? Y en la escuela pública me fue tan bien. Yo, ¿En serio? Te lo juro. Yo era la más feliz. Y era el recreo. Y las clases eran muy buenas. Muy buenas. ¿Dónde está la prepa 8? ¿Es la que está por Villacuapa? No. Prepa 8 queda cerca del desierto porque no vivíamos tan lejos, pero yo para las direcciones soy muy mala. Pero por Desierto de los Leones. Ajá. Sí. Ok, y entonces ibas a la prepa 8. Y aparte iban a recogernos en un camioncito amarillo y yo era la más feliz. O sea, yo esperaba mi camión amarillo, yo me subía y después llegaba a la casa y llegaba con mi mochila y súper tranquila. O sea, la prepa 8 para mí fue un... Ok. Ahora, me imagino que también ya habías aprendido ciertas cosas de la palabra fajara, que significa esto, tal, o sea... Es que ya había aprendido a hablar mexicano. ¿Y el acento? Yo en esa escuela dije, nadie va a saber que yo soy cubana si yo no lo digo. ¿Cómo crees? Y así lo cumplí. Yo dije, nadie lo va a saber, nadie va a saber. O sea, yo tengo que cambiar esto porque yo no quiero que me sigan tratando mal porque yo no soy de aquí. O sea, tu acento realmente, o sea, todo lo que luego en el CEA y en las clases de teatro se toma toda una clase gigantesca y traen expertos que te van a checar el acento. Tú lo tienes que traer a la prepa, si no me van a madrear. Ya yo llegué a las clases de actuación, o sea, a mí me preguntaban, de hecho no sabían que yo era cubana, los profesores no sabían que yo era cubana. A ver, eso que me acabas de decir, dímelo en cubano.
Mira, si yo no decía que yo era cubana, a mí la gente, nadie iba a saber que yo soy cubana, porque yo dije, no, ya, hasta aquí, ya. O sea, no. Guau, así hablarías, fíjate, así hablarías. Es que sí es cierto. Yo desde que te conozco, llevamos ya muchos años de conocernos, jamás en la vida te oí con el tono cubano. Entonces desde ahí dijiste, bye. Dije, ya no más. O sea, era demasiado llanto, demasiado sufrimiento, demasiada no querer ir a la escuela, esforzarme muchísimo porque así como soy workaholic, era, no sé cómo se dice, studiholic, estudiaba mucho. Entonces yo quería salir, yo quería siempre estar sacando 100 porque fue lo que me enseñaron en Cuba. En Cuba no era el que... Yo me acuerdo que las amiguitas aquí en la prepa de Instituto Francisco Pocentí se saltaban las clases para ir a fumar. Y yo no sé si mi mentalidad era ya madura o cómo era mi mentalidad, que yo decía, ¿cómo te vas a saltar una clase para ir a fumar? ¿Por qué? Yo no lo entendía, Jordi. Yo no me iba de fiesta. Por eso es que te digo que... Sí, que el asunto de los novios y eso... Y nunca he sido sociable porque yo no socializaba. Oye, vamos a ir ahorita a un refil porque está interesantísimo, pero antes de ir al refil, dime algo. Ahorita que me decías y te imaginaba en el salón con la maestra tocándote el pelo, diciendo, ¿qué pasó, mi vida? ¿Te pasó algo con el novio? Tal, y tú diciendo que eres cáncer y que eres introvertida y que te da pena, que te voltean a ver. ¿Qué hace un hombre, qué te hace sentir segura que una pareja te haga? O sea, ¿cuál es tu día ideal? Digo, evidentemente... que me proteja. ¿Que te proteja? ¿Que te haga sentir segura, tranquila? Sí. Ay, de hecho, ahorita estoy pasando por unos momentos muy difíciles, entonces, si lloro mucho, por favor, estoy tomando hormonas para embarazarme, entonces ando muy sensible. Ahorita me platicas. Salud. Salud por las hormonas y porque estoy seguro que todo va a llegar a buen puerto. Vamos rapidísimo a un refil. Espero que estén disfrutando tanto la plática como yo. Gracias, corazón. Muchas gracias por platicarnos, por abrirte, por dejarnos conocerte más. Y qué interesante es, ¿no? De repente uno ve a una mujer exitosa y como tú y de repente uno pensaría que es extrovertida tal y lo que quiere es que mi pareja me proteja, ¿no? Vamos rapidísimo un refil. Espero que les esté empezando. Si les está gustando, denle like, suscríbanse, nos ayuda mucho. Entre más se suscriban, más podemos tener entrevistas. Sé que luego me piden 2 entrevistas a la semana, 3 entrevistas a la semana. Nada más quisiéramos que eso pudiera suceder. Y bueno, en una de esas sí, pero necesitamos también mucho apoyo para que nos siga yendo muy bien. Regresamos.